El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión continuamos con el ciclo especial donde estaremos dialogando sobre los sentidos del libro Biogeopedagogías descolonizadoras del sur, el cuidado de la tierra vida al centro, el cual relaciona debates sobre el giro biocéntrico en educación desde las pedagogías del buen vivir y del buen morir para el cuidado de la vida y otros debates en relación al territorio, las infancias, la defensa y la reciprocidad con la madre tierra. En la dirección del programa, los profesores del Grupo de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural, Marco Tulio Peña Trujillo, y quien les habla, Lorena González Hurtado. Además, nos estará acompañando en este proceso de dinamización la profesora Patricia Medina Melgarejo desde la Ciudad de México. La profesora Patricia Medina Melgarejo, ella viene de la Ciudad de México, es doctora en Pedagogía por la UNAM y Antropología por la ENA, licenciada en Pedagogía por la UNAM y es parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000. Ella desarrolla líneas de investigación en corporalidad, experiencia, alteridad, subjetivación y memorias biopolíticas. Tiene conocimiento en territorialidades, infancias y teorías pedagógicas contemporáneas con el propósito de potenciar metodologías descolonizadoras de investigación y formación de docentes de distintas profesiones en la educación, pedagogía y salud interculturales. Actualmente, ella se encuentra liderando un proyecto sobre aproximaciones epistémico-descolonizadoras del cuidado de la vida en teoría social pedagógica, mediaciones para la formación profesional educativa. Qué bueno estar con nuestros especiales invitados y por supuesto con nuestra audiencia de Causai en esta nuestra misión número 221, titulada Pedagogía de la Madre Tierra, Diálogos Horizontales, Interespecies y Pluriverso. Profesora Patricia Medina, bienvenida nuevamente a Causai y gracias por aceptar, como siempre, esta invitación como dinamizadora de este ciclo de emisiones. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias realmente desde el corazón, porque estamos aquí iniciando esta transmisión. Saludo con el corazón, corazonando a nuestras y nuestros compañeros que nos escuchan. Y lo que buscamos en este programa como diálogo colectivo y es un segundo programa, es importante aclararlo, donde estamos intentando hacer una compartencia. En México decimos compartencia desde el movimiento sociopolítico docente del estado de Oaxaca, que es compartir con presencia, desde el corazón y la tierra, el libro que hemos ido tejiendo, y estos tejidos sobre el libro de Biogeopedagogías descolonizadoras del sur, el cuidado de la tierra vida al centro, en donde hoy dialogaremos con dos excelentes compañeros que participan en este libro y que nos hablarán precisamente de los retos colectivos, tanto de la necesidad como de los retos colectivos de nuestra construcción biocéntrica, este giro biocéntrico que en educación todavía no damos. Lo confundimos con ecología. Claro que la ecología entra como una disciplina
muy importante, la propia biología, pero este giro biocéntrico implica una transformación de las maneras de pensar nuestro ser, o sea, que llega hasta un plano ontológico, donde estamos implicados humanos y no humanos. Efectivamente, nos acompañan el profesor José Alexander Díaz González, que es colombiano, descendiente del clan Mixca, es licenciado en Humanidades, especialista en Magíster y candidato a doctor en Estudios Sociales. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, e investigador en Estudios Sociales de la Educación, con énfasis en la interculturalidad, la memoria cultural, la comunicación interespecies. Este es un concepto que trasciende muchos elementos. Le damos la bienvenida, le agradecemos realmente el trabajo. Está con nosotros la profesora Sabine Sinigui. La profesora Sabine Juliet Sinigui Ramírez. Ella es una mujer embera, ella vida del occidente de Antioquia, doctora en educación en estudios interculturales de la misma universidad. Está interesada en esa reflexión sobre procesos de formación que buscan integrar distintos conocimientos, el intercambio de saberes en el diálogo intercultural y otras formas de pensar la sociedad, especialmente la de los pueblos indígenas, lugar de encuentro consigo mismo. Ella es acompañante en varios procesos de formación como docente de pregrado y posgrado en la Universidad de Antioquia en Colombia, coordinadora académica de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y es docente de tiempo completo. Ella hace parte del grupo de investigación Diverset en la misma universidad, en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. También pues la profesora Patricia hará un agradecimiento para que continúes con el agradecimiento. Gracias, Lorena. Y bien, como han escuchado, realmente nuestra invitada y nuestro invitado vienen a una discusión interesante, y es importante reconocer el trabajo que estamos haciendo desde la comunalidad, donde interviene nuestro maestro Jaime Martínez Luna, desde la idea de pedagogía de la Madre Tierra, donde es nuestro intelectual indígena, el maestro Abadio Green, y la profesora Sara Corona, con las ideas de horizontalidad y conflictos generadores. También queremos compartir con ustedes los conflictos generadores de esta discusión de interespecies, de Madre Tierra y de las pedagogías de la Madre Tierra, donde Sara Corona, con la idea de horizontalidad y el avance en las investigaciones que hemos hecho, hemos llegado a un problema de la horizontalidad radical, que es un concepto muy importante. Y en este proceso también agradecer a Silvia Greenberg, investigadora en Argentina, sobre la idea del poshumanismo, y va haciendo unos tejidos relevantes en términos de investigación en el campo educativo. Todos ellos son, y los que, perdón, no nombré, somos como un aporte que estamos tejiendo, pensando y construyendo, sobre todo opciones educativas y pedagógicas. Bienvenidos, queridos compañeros, a CAUSAI. Gracias. Profesora Patricia, muchas gracias por el contexto y esta intervención y atender esta invitación para que compartan su iniciativa con la audiencia y todos los interesados. Como es costumbre en CAUSAI, para ir sintonizándonos con nuestra misión,
Nuestros invitados nos compartirán un activador de palabras que nos evoquen su sentir en relación con el diálogo que nos convoca en esta presente emisión. De esta manera damos entrada a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Profesor José Alexander Díaz, bienvenido a Causai. Por favor, comparte con nuestra audiencia tu activador de palabras. Mubunaimi. Mubunaimi significa Padre Creador. Mubunaimi piensa en nosotros. Nosotros la vida, el bionos. Desde nosotros la vida y el bionos es el momento importante de hablar de lo colectivo. La juntanza para construir una nueva episteme, un nuevo conocimiento, un nuevo canasto de conocimiento, donde la posibilidad de integrarnos tenga esa juntanza y ese tejido para sostener la vida. Es lo que implica la biopedagogía, es lo que implica la pedagogía de la Madre Tierra, volver al nosotros, ya no más el yo, sino el nosotros. Estamos necesitando tejernos en conjunto. Y por ello mismo voy a compartir un canto de abuela, un canto de Mubunaimi, que nos lleve directamente a integrarnos allí y que ustedes puedan escuchar, todos aquellos que nos escuchan, un saludo especial. Mama ya hawa sha, mama ya hawa sha wai ha, akura maya she wai ha, shumai para she wai bida maya sho wai ha, ishi sho wai ha, mama she wai ha, ugamba wa makai sha ya sha, makai ho wai yeshem sho ya sha. Con cora ho wai sha wai ho wai she mai ya ya bumunai me ya she mai ya sha tata mai ho wai sha wai ko be ha vida mai she wai ko mai ha wai ha sha ya ya ho wai ha wai ho wai sha wai ho Bienvenidos nuevamente a este programa de la vida. Cantamos a la vida, pero en juntanza. El canto es colectivo. Conectamos nosotros la vida, nosotros el tejido, nosotros el canasto de conocimiento. Muchas gracias, profesor Alex, por esta intervención. Siento que empieza a abrirse las posibilidades de ahorita seguir conversando en nuestra siguiente sección. Muchas gracias. De esta manera también vamos a escuchar la evocación de la profesora Sabine Juliet Sanguini. Buen sol, saludo a sus corazones, hermanas y hermanos. Un gran saludo al sol, a la luna, a los wandras. Hermanas y hermanas, seres de la Madre Tierra, a nuestra familia extendida, desde los distintos territorios que nos escuchen. Un saludo muy especial. Hoy quisiera caminar estas reflexiones sobre la educación indígena que puede ayudarnos a caminar juntos, juntas, no solo como pueblos indígenas, sino para todas nuestras culturas, para todas quienes hacemos parte de la Madre Tierra como seres humanos y reconociendo, por supuesto, a los no humanos. El tema que quisiera provocar surge a partir de mi ser,
de mi fuerza, como en Benayápita, Sabine Sinigui en Benayápita, Samapema Frontinote, profesora de Universidad de Antioquia, Medellín. Quisiera plantear preguntas acerca del camino que he venido recorriendo en defensa por la educación del Tiaratey. Preguntas como ¿qué es el Tiaratey? ¿Por qué es importante en la comunidad? ¿Por qué lo reconocemos? ¿Qué significa educar desde lo propio, desde las raíces, de la memoria del Tiaratey? Estas son algunas preguntas que quisiera evocar para provocar en nuestra próxima sesión de nuestro programa, para que generemos conciencia sobre la palabra Tiaratey, pero también de su significado de vida para la humanidad. Esta conversa la he llamado Tejiendo el Ser desde la educación del Tiaratey, un camino para reconocer de dónde venimos, qué nos sostiene y cómo seguimos andando con la fuerza de la memoria de la Madre Tierra. En muchos pueblos originarios, educar no es llenar la mente, sino despertar el ser, acompañarlo a encontrar su lugar en el tejido de la vida. Con estas evocaciones que nos presenta el profesor Alex y la profesora Sabine, queremos que nuestros invitados empiecen pues a ir tejiendo esta conversación. De esta manera vamos a dar entrada a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. Para iniciar esta conversación y conocer sobre los debates del cuidado de la vida alrededor de los sentidos del libro Biogeopedagogías Descolonizadoras del Sur, Cuidado de la Tierra, Vida al Centro, el cual nos hace pensar más allá de un giro epistémico, sino en sanar y cuidar nuevos vínculos de reciprocidad con la naturaleza y nuestra Madre Tierra, así como esos tejidos de la pedagogía de la Madre Tierra, diálogos horizontales, interespecies y pluriverso. Nuestros invitados nos van a hacer una breve descripción del lugar de accionar de su práctica y su formación y desde cuáles comunidades se encuentran construyendo y cómo empiezan a tejer este proceso de colectividad. Vamos a escuchar primero al profesor Alexander. Bien, muchas gracias por la palabra. Quiero empezar conversando sobre cómo a través del trabajo colectivo se ha venido tejiendo la palabra a partir de las comunidades originarias que están en Bacatá, o digamos Bogotá, pero que también tienen una alineación importante con la gente de la Sierra Nevada. Bogotá es importante en relación con la interculturalidad, porque en sí mismo es un punto de interculturalidad, todos convergen aquí, pero la realidad es que justamente esta concepción de las biopedagogías cobra mucho sentido porque las comunidades como los Inga, las comunidades como los Munay, las comunidades como las comunidades Kamsá intervienen directamente en procesos de encuentro y de juntanza para ir entendiendo mucho más profundo lo que significa la cosmovisión desde esa construcción de el nosotros. Y esa concepción de nosotros es lo que me gustaría conversar. ¿Qué es ese nosotros y por qué pensar las biopedagogías desde la concepción emergente del diálogo interespecie? Porque no hay nada más intercultural que algo que no está metido dentro de la cultura humana, ¿sí? La relación de cultura implica el cultivo
Y el cultivo no es solamente nosotros, la madre tierra cultiva en sí misma, no para el ser humano, no para sustentar al ser humano, sino para sustentar la vida. Por eso la construcción de estas pedagogías están relacionadas con la vida, es decir, la tierra misma, la tierra misma hablando, ¿cierto? Y desde allí esa mirada de estar conversando, estar dialogando y estar juntándose para entender cómo las infancias, digamos en el caso de nosotros que trabajamos desde la Universidad Distrital, una concepción de imaginación, fantasía y creación, desde la concepción de la guaya psique, que es ese trabajo desde lo que nosotros llamamos la maloca, y desde esa concepción de la maloca de la universidad. Esa concepción vamos construyéndola, vamos concibiéndola como una entrada más profunda a entender las biopedagogías en diálogo con las maneras de conversar entre nosotros. Ahí está la función. Ese sería el punto. Ahí desde esa dirección provocarnos un poco a pensar cómo sería el mundo desde la cosmovisión directamente de otras especies y la mirada desde el diálogo con lo más importante, que es la vida. No estamos pensando en este momento en un conocimiento concreto porque no hay nada más concreto que la misma existencia. Estamos en riesgo, estamos en un riesgo inminente, pero ese riesgo inminente tenemos que transformar. Teniendo en cuenta el contexto que nos presenta el profesor Alex, vamos a escuchar las provocaciones con base a las preguntas desde cuáles comunidades se encuentran construyendo y cómo empiezan a tejer este proceso de colectividad a la profesora Sabiné. Tejiendo el ser desde la educación del DRD, en mi camino como sembradora, parte de un pueblo indígena, he venido trabajando con maestros, maestras, con el programa Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, un programa que se ofrece solo para personas pertenecientes a pueblos indígenas. En este espacio de formación trabajamos desde la educación propia, educación comunitaria. Nos tejemos como culturas, vamos al origen, investigamos sobre nuestro origen, nos reconocemos y nos vamos tejiendo como seres en relación a la Madre Tierra. Este programa nos ha hecho caminar sobre las diferentes formas de comprender nuestras relaciones con la Madre Tierra. Por ejemplo, ¿qué es la madre? ¿Por qué la llamamos Madre Tierra? Porque en nuestro caso, o en mi caso particular, porque el DRD se vuelve fuerza, sabiduría para caminar con corazón bueno, para caminar estas preguntas que nos permitan relaciones sensibles, humanas, espirituales con el DRD. El DRD entonces es la casa. La palabra DRD significa de casa, ana, verdadera casa, de ana, de verdadera casa. Y la verdadera casa es ese lugar que habitamos. El territorio es nuestro cuerpo, es nuestra sabiduría. El DRD es la forma en la que nos han enseñado a vivir, a soñar, a sentir como pueblo. Es nuestro primer territorio.
Por eso, pues mi experiencia por el programa ha generado que yo me pregunte por el DRD. ¿Qué es el DRD? ¿Por qué es importante el DRD en la cultura? ¿Y por qué se convierte en un tema fundamental para trabajarlo con la humanidad? Entonces, en la siguiente sección dialogaré sobre la memoria del DRD. La frase que evoca el problema a tratar ¿es posible que nos dejamos con el DRD? ¿Es el DRD un camino de sabiduría para los pueblos del mundo? ¿Podemos llamar a la Madre Tierra Madre? Algunas preguntas que pueden convertirse en frases para poder abordar este tema. Profesora Sabine, gracias por estas palabras en términos del diálogo interespecie, de la madre tierra, de la cultura y procesos que se cultivan en la madre tierra y el DRD. Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa, dialogando con los profesores José Alexander Díaz y Sabine Juliet Sinigui Ramírez, y en especial codirección con la profesora Patricia Medina Melgarejo, quienes nos vienen contando a través del tejido de la palabra esas acciones investigativas en diversos territorios de América Latina en relación con la pedagogía de la madre tierra, diálogos horizontales interespecies y pluriverso, con el fin de escuchar sus conexiones y sus reflexiones en función a esos principales resultados y retos que han encontrado en sus experiencias de investigación y de acompañamiento en los territorios. Vamos a empezar con el profesor Alex, quien nos va a responder la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles son esos aportes y reflexiones desde su ejercicio de co-creación sobre pedagogías del buen vivir y del buen morir para el cuidado de la vida, y por supuesto la relación con esos procesos horizontales e interespecies? Entonces, profesor Alex, te escuchamos. En este momento, la idea de poder yo compartir, entrar en compartencia con este palpitar dentro de lo que significa la madre tierra, es entender también las relaciones de lo que implica el recordar. El trabajo que he venido haciendo es el recordar a partir de una memoria, que es una memoria de la biopedagogía, ¿cierto? Esa biopedagogía para el campo de los estudios sociales de la memoria se dialoga en el momento de decir la concepción y el concepto emergente de una forma de conocimiento que se llama la biomemoria del jaguar. Esa emergencia de la biomemoria del jaguar establece una relación muy importante con lo que las otras especies, las plantas, la montaña, el bosque, las plantas como curativas, las plantas que nosotros conocemos como hablan, recuerdan de dónde y para dónde vamos. Hay niveles de relación con las plantas que ver, digamos, con la mirada de cómo nos encontramos con un tejido que nos hace cuidarnos, ¿cierto? Y niveles donde la planta y todo tiene que estar relacionado en una armonía de respeto. Por eso lo primero que nosotros entendemos como esa biopedagogía, que está relacionado con esa concepción de recordar, volver a recordar cuáles son las conexiones con la vida, cuáles son las conexiones con el tejido. Nuestras plantas, nuestras hermanas, no debemos cuidarnos. Somos nosotros los que olvidamos la manera de cuidarnos. Y en esa conversación y ese diálogo es lo que conocemos como el diálogo interespecie. Y no solo son las plantas, sino es un nosotros. Hablo de plantas para entender cómo entran dentro de cada una de nuestras cotidianidades, ¿no? Para muchos de nosotros esas cotidianidades están relacionadas con las concepciones que vienen
desde el alimento, las concepciones que vienen desde el alivio, pero también están relacionadas con el afecto, porque esas otras especies también tienen que ver con ese gato, con ese perro, con esa ave, con ese cuidado del agua. El agua nos cuida. Quitemos el agua de nuestra vida. Cuando tenemos conversación con el agua, es diferente porque la relación con el agua nos permite a nosotros vivir en un constante alivio. Quitarnos la sed es algo muy importante que hemos mecanizado tanto que ya ni siquiera tenemos la gratitud con el agua, y por eso nos contaminamos con gaseosas, con gas, con todos esos elementos, porque no hacemos la gratitud de la vida en la sencillez que tiene la vida en sí misma. El agua en sí misma, una especie, una madre y una hermana que nos acompaña en el cuidado todo el tiempo. Y así las relaciones de la biopedagogía van haciendo cada vez expansivas. La concepción desde los estudios sociales de la memoria nos invita a recordar, y las plantas nos invitan a recordar. Hay plantas de diferentes niveles. Desde el sur, desde la concepción de los Munay, otro ejercicio diferente se da, además de las plantas, como una relación ritual y ceremonial que va en otros niveles y que van en aumento, pero que para entender eso hay que entenderlo desde una figuración mucho más ritual, de muy delicada, de mucho cuidado, pero es de sentarse a la memoria con los mayores, con los abuelos, y ordenados desde ahí vamos entendiéndolo. Entonces la biopedagogía nos ayuda a entender cómo la biomemoria, el recordar la vida, nos impide de la vida y de la muerte. De acuerdo con lo que nos está comentando el profesor Alex en relación a la biopedagogía, ese ejercicio de memoria que nos cuentan las plantas, los afectos, la comunidad, el alimento, el alivio, que tiene que ver con esas cotidianidades que hacen parte de las relaciones interespecies y en las relaciones humano-naturaleza, relaciones que van generando ese cuidado de la madre tierra, como por ejemplo el aspecto alrededor del agua, como madre, como hija, ¿sí? Que está en esas cosas sencillas de la vida misma. De esta manera, y teniendo el ejercicio en términos de relaciones en este programa sobre pedagogía de la madre tierra y diálogos horizontales, vamos a escuchar también a la profesora Sabiné desde lo que representa el Diadaré, esa manera de vivir ese primer territorio. Entonces ella nos va a comentar qué es educar desde lo propio, teniendo en cuenta esos vínculos de Diadaré, cómo se camina hacia el ser ontológico y qué significa tejer con palabras, relaciones y sueños. Profe Sabiné. ¿Qué significa educar desde lo propio, desde la raíz, desde la memoria del Diaradé? Educar desde lo propio implica reconocer que antes de la escuela ya existían formas de aprender, alrededor del fuego, en la chacra, en los caminos, en los rituales, en la palabra dulce de los mayores. La memoria no es solo pasado, es brújula. Educar desde la raíz es enseñar a las nuevas generaciones a no perderse el sentido, a saber quiénes son y de dónde vienen. Es aprender de la memoria del Diaradé. El Diaradé es la casa de todas y todos, es el lugar donde se aprende a ser hombre o mujer en vera. Se aprende a reconocer que en la tierra no solo estamos humanos, sino también plantas, árboles, animales, seres naturales y espirituales que nos complementan. La palabra Diaradé significa lugar, vientre de la madre tierra. Significa que viajamos al origen para saber quiénes somos, cómo es nuestra cultura. El Diaradé nos enseña de la sabiduría del tejido, Burungu, que es la araña, y ella nos enseña a tejer. Nos enseña a tejer la casa, nos enseña a tejer el pensamiento, nos enseña a tejer la lengua. Pregunta 2. ¿Cómo caminamos hacia el ser, lo ontológico? Para muchos pueblos indígenas el ser no se define con conceptos, sino con experiencias. Lo que somos se revela como en
cómo cuidamos la vida, cómo hablamos, cómo tejemos las relaciones, cómo reconocemos que no estamos solos, somos parte del río, del agua, de los espíritus, de nuestros ancestros. ¿Qué aprendemos en la vida que es significativo? ¿Cómo esto forma y transforma nuestro ser? Nos acercamos desde las medicinas a esta relación y aprendemos a conectarnos desde diversas prácticas con la Madre Tierra. Por ejemplo, el tejido es una práctica que nos ha enseñado Burungu, la araña. Ella nos enseña esta práctica y tejemos con nuestro cabello, por ejemplo, el pensamiento. Tejemos con las manos, relacionamos nuestro pensamiento con las emociones, con la palabra. Lo que yo estoy compartiendo en este momento, esto es tejido, porque mi pensamiento se está tejiendo con la palabra y con mi cuerpo, porque mi cuerpo está sintiendo todo esto, todo el tejido. Caminar preguntas hacia el ser es un acto de humildad y escucha. La pregunta no busca respuesta inmediata, busca despertar conciencia. Por eso enseñamos a las niñas y a los niños a observar, a sentir, a escuchar antes de hablar, a hacer silencios, a reconocer que no somos solos en la Madre Tierra. Aprendemos de niños a que nos relacionamos y los niños y las niñas sienten el sonido del pajarito, sienten la luz del sol. En algún momento de la vida se nos va olvidando que somos seres. La tercera pregunta: ¿qué significa tejer con palabras, relaciones y sueños? En mi camino de comprensión por el Dharade, puedo hablar de que tejer es construir armonía. Cuando hablamos bien, tejemos. Cuando acompañamos a alguien en su camino, tejemos. Cuando soñamos un futuro colectivo, también tejemos. Educar desde el tejido es reconocer que cada persona es un hilo y que juntas formamos un manto que nos protege y nos da identidad. Profesora Sabiné, muchas gracias por atender a este proceso en términos de pedagogía de la Madre Tierra, el significado de tejer con palabras, relaciones y sueños, ese proceso de relacionamiento con el Dharade y con toda la comunidad en Vera y todo el proceso de investigación que tú llevas a cabo en la Universidad de Antioquia, en la licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra. De este contexto vamos a escuchar pues unas palabras de despedida de la profe Sabiné y posteriormente nuestros invitados también el profesor Alex y la profe Patricia. Muchas gracias por la invitación y espero que este tema haya resonado en la humanidad. Profesor José Alexander Díaz, escuchamos tus palabras de despedida y una corta reflexión. Muchas gracias a todos y a todas y a todes por la posibilidad de escucharnos y de entretejernos en esa relación de la juntanza, de la horizontalidad, porque no hay nada más horizontal que comunicarnos entre nosotros el bionos, nosotros la vida. Y nosotros la vida es la relación en horizontalidad con el agua, con la tierra, con el bosque, con las aves, con los animales, con eso que hoy se puso tan en diálogo, que son las abejas, que son las flores, que nos van dando una relación muy importante en términos de sostenernos.
No existe otra manera realmente de sostenernos sino alrededor de la vida. Así que muchísimas gracias por escucharnos y siempre bienvenidos a esta posibilidad de juntanza, siempre conazonando, siempre en compartencia y en un estado de presente siempre profundo desde la mirada del sur. Muchas gracias. Gracias, profesor Alex, por tu disposición y por aceptar esta invitación tan interesante para hablar sobre estos aspectos. Profesora Patricia. Pues agradecerles a los invitados, agradecer al grupo de investigación de enseñanza de la biología y diversidad cultural, la Norma Constanza, a Lorena González, nuestra anfitriona, a Diana Pacheco, y como siempre desde el corazón y presente, Lady Marcela Bravo Osorio, y al profesor Marco Tulio Peña, que ha sido todo este pilar para poder construir, y al doctorado en Pedagogía y Didáctica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. ¿Por qué agradecemos? Porque agradecemos a la vida, a la Madre Tierra, y lo que nos queda es seguir construyendo estos retos, ¿no? Son lo que aportan nuestros invitados, nuestra invitada, nos permite traducirlo en retos pedagógicos, que es parte de nuestra hermandad desde las universidades pedagógicas y las distintas universidades que participamos. Muchas gracias y seguimos en estas discusiones muy amables. Profesora Patricia, profesor Alex y profesora Sabiné, agradecemos a todos ustedes por acceder a este ejercicio de conversación. Agradecemos la sintonía de la audiencia de CAUSAI, Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos el Semillero de Investigación y Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del DBI y las diversas y experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa, en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y en el máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Los invitamos a seguir conectados con CAUSAI Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 de la tarde por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, CAUSAI Conversando la Vida UPN y el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por su sintonía y hasta la próxima emisión. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.